Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver un tema relacionado con el diseño de estructuras de hormigón armado, en general válido para columnas. Hemos analizado flexión compuesta, hemos analizado compresión simple, hemos analizado también la situación de tracción simple y nos quedaba pendiente, también analizamos la situación de elementos esbeltos solicitados a compresión y el fenómeno de pandeo, y nos quedaba pendiente evaluar la situación particular de muchas columnas, por ejemplo las de esquina o sobre líneas medianeras o algunas columnas que por la geometría particular del edificio se encuentran solicitadas a flexión compuesta oblicua, es decir, flexión según ambos planos principales no despreciable. Entonces nos abocaremos en este video y en el próximo a desarrollar estos conceptos que tienen un grado de complejidad un poquito mayor que el de flexión compuesta, con algún ejemplo de aplicación en el segundo video. Gracias. Como ya lo he mencionado cuando analizamos la situación de flexión compuesta, las estructuras de edificios reales, no ya las de estudio, son altamente hiperestáticas, fundamentalmente las de hormigón in situ, como el edificio que estamos visualizando en la pantalla, que representa un edificio de poca altura construido efectivamente y es el modelo matemático. Los modelos matemáticos hoy por hoy se desarrollan en forma espacial. ¿Por qué? Porque los software de diseño son muy amigables y nos permiten realizarlos más eficientemente y más rápidamente que en épocas antiguas en el cual había que modelar pórticos planos, analizar en forma independiente las losas, ver las reacciones de las losas sobre las vigas, cargar cada uno de los pórticos con las reacciones de vigas y las cargas horizontales derivadas de acciones, por ejemplo, del viento, previamente asignando a ese pórtico la acción del viento correspondiente en función de diferentes métodos simplificados, como el de Wilbur, etc. Ahora se ha simplificado muchísimo toda esa tarea que tiene que desarrollar el ingeniero, pero no por ello el ingeniero no debe conocer con claridad cómo es el concepto y el diseño de los elementos, porque es muy probable que el software que utilicemos nos permita arribar no solo a este modelo espacial, y si colocamos las combinaciones de carga, los distintos estados de carga y sus combinaciones, arribar al diseño de los elementos, ¿sí? Tanto losas, vigas como columnas, pero tenemos que tener un criterio para saber y desarrollar en forma manual al menos la verificación de algunos de esos elementos que nos está entregando el programa para ver si se corresponden con lo que interpretamos es correcto o no, ¿sí? De hecho, como ya mencionamos en flexión compuesta, la mayoría de las columnas de una estructura real de hormigón armado está solicitado bajo un estado de carga simplemente de peso propio y sobrecargas a flexión compuesta, ¿sí? Y en algunas ocasiones, en la mayoría flexión compuesta oblicua. Lo que pasa es que muchas veces el momento en una de las direcciones es despreciable frente al momento en la otra. Entonces se puede hacer un análisis simplificado. Pero las solicitaciones de flexión compuesta oblicua son muy frecuentes por la naturaleza de las estructuras y tenemos que tener las herramientas como para hacer una verificación de lo que nos entrega el software de diseño en el caso que utilicemos uno y le deleguemos al mismo la responsabilidad del diseño de estos elementos que son sustanciales para el aporte y la sustentabilidad de la estructura, como son las columnas. A modo de ejemplo, a veces, inclusive en columnas en las cuales parecería en primera instancia no existir momentos, ¿sí?, de primer orden, la falta de coincidencia en planta, por ejemplo, de la llegada de vigas, del eje de las vigas con respecto al eje de las columnas, genera excentricidades en el mismo plano y por lo tanto momentos según X y según Y, ¿sí?, como en esta columna P01 que estamos mostrando. Este tipo de situaciones ya la he comentado en columnas y en este caso generaría flexión compuesta oblicua. A veces,
cuando uno estudia el problema se da cuenta con que uno de los momentos, en alguno de los planos, tiene una relevancia poco importante y se puede despreciar. Pero para eso hay que hacer el análisis y determinar y evaluar ese momento y la existencia del mismo. Y en muchos software, por defecto, como ya también les he comentado en algunos videos, se modelan las barras, los elementos columnas y barras como elementos lineales, y se modelan a eje. Entonces no aparece la presencia de estas excentricidades en la viga BT04 y BT01 en el modelo mismo. Por ende no aparecen los momentos sobre la columna y por ende, cuando se dimensiona la columna mediante el software de diseño, aunque el software funcione perfectamente, no tiene como dato de partida estos momentos. Resulta frecuente, como dijimos, el caso de que la compresión axial se encuentre acompañada por flexión en simultáneo según los dos ejes principales de la sección X e Y. Entonces, por ejemplo, estamos visualizando una columna que la carga resultante Pn tiene una excentricidad E sub X y una excentricidad E sub Y. Por lo tanto, Pn viene acompañado de un momento Mnx igual a Pn por I y un momento Mni igual a Pn por E sub X. Eventualmente puede ser que alguno de esos dos momentos tengan muy pequeña incidencia frente al restante y puedan ser no contemplados en el diseño. Pero de no ser así, la situación en estudio es de flexión compuesta oblicua. Cuando estudiamos la situación de flexión compuesta, observamos que, por ejemplo, cuando la carga Pn en el dibujo de la derecha superior actúa con una excentricidad según el eje X, ¿sí? Entonces tendríamos una fuerza Pn y un momento Mni igual a Pn por Ex. Las diferentes combinaciones de Pn y excentricidades E sub X nos van a arrojar lo que vimos en su momento, el diagrama de interacción que está expresado como caso A en el dibujo, en donde tenemos en ordenadas Pn y en abscisas en uno de los ejes Mni. ¿Sí? Sería el diagrama de interacción del caso A. Otra situación se puede presentar cuando tenemos la carga axial Pn aplicada con una excentricidad variable E sub I. Entonces acá tenemos una situación de flexión compuesta en donde hay una carga Pn y un momento Mnx igual a Pn por E sub I, curva graficada como caso B en el diagrama de interacción correspondiente. Entonces tenemos esa curva B está graficada en el plano Pn-Mnx. Ahora bien, si coexisten excentricidades según X y según Y, tendríamos el dibujo de abajo de la derecha, en donde el plano de cargas de Pn respecto al eje de la columna forma un ángulo lambda con el eje Y. Y el eje neutro, ¿sí?, que define el punto de deformación nula en la columna, forma un ángulo θ con el eje X. En este caso tenemos una carga aplicada a Pn con excentricidades E sub I y E sub X. Podríamos representar esa situación mediante un diagrama de interacción que sería la situación del caso C en rayado, ¿sí?, donde ese plano que contiene ese diagrama de interacción forma un ángulo lambda con el eje de Mnx. Por tanto, volvemos a observar para diferentes ángulos lambda se va a formar una superficie espacial con forma de gajo que va a contener los infinitos planos, ¿sí?, con infinitos diagramas de interacción asociados con estos
distintos ángulos lambda. Siempre, en ese caso, la curva representada por C va a ser la curva de interacción que contempla la actuación de ambos momentos. Para un nivel dado de carga, Pn, si cortamos esa superficie espacial con un plano horizontal, tendríamos una curva que expresaría el contorno de cargas, ¿sí? La variación de momentos Mnx y Mni que asociados con Pn conducen a la falla de esta sección que estamos estudiando en particular y para la cual construimos esta superficie de interacción. Entonces, las curvas de interacción, que eran curvas planas, contenidas en un plano, en esta situación se pueden representar mediante una superficie de interacción, ¿sí? En donde está conformada por una infinita cantidad de curvas planas en función de las combinaciones de momentos según x y según y para esa dada sección. Esta superficie de interacción representaría las diversas posibilidades de combinación de cargas axiales y momentos según y según x que conllevan a la falla seccional de esa columna. O sea, estamos desarrollándola por una columna de geometría conocida, de calidades de hormigón y armaduras conocidas y posiciones de las armaduras en ubicación y en magnitud también conocidas. Como mencionamos anteriormente, el ángulo que forma el plano de la curva resultante C, lambda, define el plano de carga, el cual no resulta en general perpendicular al eje neutro. ¿Sí? El eje neutro, que está graficado dividiendo la zona rayada comprimida de la zona en blanco traccionada, forma un ángulo θ con el eje X. Lambda se puede definir como arco tangente de la excentricidad según X dividido la excentricidad según Y, o arco tangente de Mni sobre Mnx. A su vez, el plano de flexión F no coincide con el plano de carga definido por lambda. Por tanto, dado una columna con las secciones predefinidas y la superficie de falla determinada, cualquier combinación de PU sobre Φ, MUX sobre Φ y MUI sobre Φ que defina un punto interior a esa superficie de falla se puede aplicar en forma segura a la columna. Va a tener un coeficiente de seguridad adecuado esa columna, siempre en el caso de eventeses reducidas. La resolución general del problema es semejante a la de flexión compuesta, lo único que es algo más complejo, porque a priori, como vemos, el plano de flexión F no coincide con el plano de carga lambda, y la posición del plano del eje neutro, ¿sí?, que conforma un ángulo θ con el eje X, no es conocida a priori. Podemos resolver iterativamente, suponiendo una inclinación del eje neutro θ dada, graficar un diagrama de deformaciones específicas como hemos visto, donde la máxima deformación en el hormigón SU es igual a 3 por 1000, suponer para esa inclinación θ del eje neutro una profundidad C de la zona comprimida, hallar la resultante de compresión sobre el hormigón en la zona rayada C y la resultante de cada una de las fuerzas sobre las armaduras comprimidas multiplicando las deformaciones específicas que obtenemos de este diagrama, ¿sí?, por el módulo de elasticidad del acero y por el área de las armaduras. Lo mismo hacer con las armaduras traccionadas, ¿sí?, y determinar una resultante interna. Si esa resultante interna
coincide en posición con la resultante externa, que tiene una excentricidad E sub x y E sub y, habríamos hallado la solución del problema. Naturalmente, acá hay no solo la variable de profundidad del eje neutro, sino también la variable de inclinación del ángulo θ, y por ende la construcción es más compleja. Entonces, en este gráfico estamos planteando nuevamente ese procedimiento, donde la carga PU tiene una excentricidad E sub i y una excentricidad asociada a E sub x respecto de los ejes x e y, y hemos tentativamente trazado un diagrama de deformaciones específicas con la máxima deformación del hormigón E'C igual a 3 por 1000 y una profundidad tentativa del eje neutro C con una inclinación del eje neutro tentativa θ, y en función de ese diagrama de deformaciones específicas obtuvimos las fuerzas resultantes sobre el hormigón en la zona comprimida, las armaduras comprimidas y las armaduras traccionadas, ¿sí? Entonces este sería el esquema general de resolución, que naturalmente solo es abordable mediante algún programa de computación. Planteando las ecuaciones de equilibrio tenemos entonces la sumatoria de fuerzas igual a 0, Pn es igual al término de la zona de hormigón comprimido, 0,85 F'C por ACN, sería el área neta del bloque de compresiones rayado, más la sumatoria de C sub SI, donde C sub SI son todas las fuercitas de compresión generadas por las armaduras ubicadas en esa zona comprimida, menos la sumatoria de T sub I, que serían las fuercitas generadas por las armaduras en la zona traccionada. En cada caso se verifica que si el producto de la deformación epsilon SI por el modo de elasticidad es menor que Fi, se le asigna la tensión FSI correspondiente. En el caso de ser mayor, se adopta FI. Bueno, AC neta sería el área de hormigón comprimido descontada el área de las armaduras, ¿sí? El área del bloque comprimido es simplemente la integral, como planteamos, entre 0 y A del ancho B sub I, que sería variable por diferencial de I. Entonces esta sería la ecuación del planteo de equilibrios de fuerzas. A pesar de que el área comprimida de hormigón no va a ser rectangular en general, sino de forma genérica, porque depende de la inclinación del ángulo θ, ¿sí? Si θ es 0 o 90 sería rectangular, para cualquier otro valor sería de forma trapecial. Los ensayos indican que sigue teniendo validez la utilización de un diagrama rectangular equivalente para interpretar cómo son las tensiones en el hormigón, en la zona comprimida de hormigón. A su vez, la sumatoria de momentos según X respecto del baricentro de la sección nos van a dar igual a la expresión 855 que podemos visualizar. Mnx será igual a 0,85 de F'C, que multiplica a la sección neta de hormigón comprimido, más la sumatoria de las fuerzas en las armaduras comprimidas A'SI, ¿sí? Multiplicado por su tensión FSI por su brazo de palanca D'I sub I, más la sumatoria de las fuerzas en las armaduras traccionadas, FSI por ASI por D sub I. Aclarando que D sub XI son las componentes en X de la distancia del baricentro a cada barra de la armadura traccionada al baricentro de la sección. Y las distancias genéricamente llamadas DXC o DIC son las componentes en X e Y de la distancia de la fuerza del bloque de compresión al baricentro de la sección. Entonces, el proceso de solución consiste en proponer una orientación del eje neutro θ
y una profundidad del eje neutro C. Para obtener entonces de las ecuaciones vistas el correspondiente valor de Pn, Enx y Ni con las ecuaciones vistas. Iterando sucesivamente se llega a los datos de la solución externa, Ex y Y, y se verifican las ecuaciones, que Pu sobre Φ, Mux sobre Φ y Mui sobre Φ sean menores o iguales a los correspondientes valores nominales. De no satisfacerse las ecuaciones se rediseña la pieza. Una vez que hemos encontrado la solución del problema, o sea, el plano con la inclinación θ y con la profundidad del eje neutro C que representa la resolución de esa situación. Es un proceso muy laborioso para desarrollar un cálculo manual. Entonces, como dijimos anteriormente, lo frecuente es implementar soluciones computacionales. Muchos software vienen acompañados de el programa correspondiente para desarrollar estas superficies espaciales de interacción. Como ayudas de cálculo se preparan, no está previsto esto en la documentación o en la página del INTI-CIRSOC, pero sí en otros países los diagramas de Rosetta, que son a partir de la superficie espacial, cortar con planos horizontales con valores de Pu constante, ¿sí? Pu sobre Φ constante, y trazar las curvas para esa geometría particular de la columna que tenemos planteada o para cualquier otra, con una distribución de armaduras dada, de resistencia a flexión compuesta biaxial en función de la cuantía, de los distintos valores de cuantía planteada. Entonces, estos diagramas, por ejemplo, fueron desarrollados por la Cátedra de Hormigón 2 de la Universidad de La Plata. Tendríamos que chequear si disponemos de algún diagrama auxiliar de este tipo. Hay bibliografía en Chile sobre el código ASCII 318 con diagramas de Rosetta desarrollados, o en caso contrario deberíamos aplicar algún método simplificado de los que vamos a continuación a enumerar. Para resolver el problema, que tiene un cierto grado de complejidad, existen la ayuda de métodos simplificados aproximados, si no contamos con algún software de resolución. Entre ellos podemos mencionar el método de la carga inversa y el método del contorno de cargas de Bressler, que está ampliamente documentado en la bibliografía. Sobre los dos vamos a hablar en el próximo video. Son herramientas que siempre son útiles conocer porque nos permiten al menos verificar, en el caso de que usemos un diseño automatizado, el mismo. Bueno, de esta forma cerramos este primer video. Continuaremos con el segundo, donde desarrollaremos los métodos y un ejemplo de aplicación. Gracias.